con la parte de la oscilación, ¿va? Habíamos colocado el método de la derivada, de la energía de equilibrio y de retorno. Aquí lo que faltó es, me parece, ya la simplificación. Entonces aquí quedaría todo esto por, bueno, el teta prima dijimos que lo vamos a cambiar por teta omega, ¿verdad? Entonces tendríamos todo esto. Y en el otro sería mgd, teta cuadrado m sobre 2, más mgl medios, teta cuadrado sobre 2. En el lado izquierdo, si tenemos un medio de factor común, lo podemos multiplicar al otro lado. Entonces, y se cancelan los teta cuadrados. Entonces queda omega 0 cuadrado igual a mg por d más mgl medios. Todo esto dividido por ip más md cuadrado. Y eso es lo que nos faltó del anterior. Y ese sería el 2. No sé si trabajaron el dinámico. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la otra versión, ¿va? El dinámico. Ahí sería con el torque. Entonces voy a agregar la imagen para tener de nuevo una mejor apreciación del problema. Y bueno, tenemos esto. Entonces, bueno, tendríamos que luego tendría esta oscilación, ¿va? Decíamos. Y bueno, aquí estaría el ángulo teta y digamos que por acá estaría el collarín que dice. Entonces, pues en este caso los dos pesos, ¿verdad? Vemos de que si está a la izquierda o a la derecha, los dos creo que hacen el mismo torque a favor o en contra. Por ejemplo, acá tenemos que los pesos irían dirigidos acá, ¿sí, verdad? Entonces este sería el peso del collarín y como por acá estaría el peso de la barra. Entonces según el pivote vemos de que es a favor y si estuviera en el otro lado sería en contra, pero los dos van en la misma dirección. Entonces bueno, vamos a calcular el torque, digamos para M, le llamamos al collarín, y sería entonces, en este caso el vector posición tendría una magnitud de y pues estaríamos hablando de este plano, Y y X. Entonces el ángulo no es de referencia, miren, entonces para X es seno y para Y es coseno. Y tenemos coseno de Y. Solo que los dos están están en el cuarto cuadrante, entonces sería que para Y sería negativo. Y aquí el producto cruz y menos masa por gravedad Y unitario. Ese sería para el primero, ¿verdad? Y para la barra entonces, creo que no estamos distinguiendo aquí, fíjense, le voy a tener que poner, digamos, el MGL medio sería el de la barra y el M sería el del collarín. Ahí hay que hacer esa distinción, miren. Entonces, bueno, para este sería la misma dirección, pero diferente magnitud del vector posición. En este caso sería L medios, ¿no? Donde se ubicaría el peso. Entonces tendríamos seno de teta X unitario menos coseno de teta Y unitario, producto cruz menos masa de la barra por G Y unitario. Del primero, X cruz Y Z, entonces nos queda menos D seno del ángulo por mg, que lo podemos simplificar como menos mg por d teta. El otro queda negativo L medios
m de la barra g seno de teta, que nos quedaría menos L medios m sub b g por teta. Y de ahí, bueno, esa es la suma, ¿verdad? Nos quedaría menos masa por gravedad, decíamos, de teta, menos L medios mvg, todo esto por teta. Y bueno, el negativo lo podemos quitar. Aquí quedaría más. Ok, entonces esto es el torque neto, ¿verdad? Entonces esto sería igual al momento de inercia. Pero aquí tenemos entonces, decíamos, el del collarín, que sería md cuadrado como masa puntual más IP. Todo esto por la aceleración angular. Entonces, despejando nos quedaría 0, el mgd más mvg L medios, todo esto dividido por md cuadrado más IP, todo esto por teta y la segunda derivada. Y bueno, de ahí llegamos a la forma, ¿verdad? Que estábamos aquí arriba. Lo otro es que cómo se define IP, ¿verdad? Este sería otra vez omega. IP sería en este caso para la barra, bueno, según el teorema de ejes paralelos, decíamos que era el I de centro de masa más md cuadrado, ¿no? Entonces la distancia que está alejado del centro de masa, este es L medios, y el I de centro de masa es 1/12. Entonces nos queda 1/12 de masa de la barra L cuadrado más masa de la barra, y como es L medios la distancia, le queda L2 sobre 4, y aquí es 12. Entonces, 1/4 es 3/12, le queda 4/12, que es 1/3. Entonces, este es 1/3 de mv L cuadrado. Y ese es el IP que deberíamos de usar, ¿va? Entonces, tenemos que omega 0 cuadrado. Vamos a ver si multiplicamos por 2 y 2 a ambos lados de la ecuación, aquí nos queda 2mv mg más mvgl dividido por 2md cuadrado más 2 por sobre 3 mvl cuadrado. Bueno, entonces ahí lo único que hice es multiplicar 2 en el numerador y el denominador para quitar la fracción, ¿no? No hay factor común abajo con la g, entonces nos queda de esa manera. Bueno, ¿para qué nos falta todavía hacer, verdad? Bueno, primero estamos ilustrando esta forma de cómo calcular la frecuencia angular para péndulos físicos. O sea que uno de estos métodos basta, ¿verdad?, para poder hacerlo. Pero después le dicen que determine la distancia d para maximizar la frecuencia. Entonces, al tener la función de la frecuencia, con la derivada podemos saber los puntos críticos y dónde podría ser un posible máximo o mínimo. Entonces, pues en este caso sería, pues al tener esta función, evaluar su derivada para ver el punto crítico. Entonces, aquí la pregunta es respecto a la distancia d. O sea, d es la variable a maximizar. Entonces, vamos a hacer la derivada de la frecuencia angular. Si ustedes notan, omega 0 depende de d. Lo demás serían datos. Creo que sí los dan, ¿verdad? O por lo menos los podemos dejar así como información. Tenemos los dos pesos, ya con eso sabemos las masas y tenemos L. Entonces aquí tendríamos toda la información excepto DEVA. Al derivar quedaría 2, la derivada de omega 0
perdón, 2 omega 0 por la derivada de omega 0. Creo que así quedaría. Con respecto a D. Y todo esto debería ser igual a 0 porque queremos un punto crítico. Esto entonces al final pasa allá y se queda como 0 y solo nos queda esta expresión que está en el lado derecho. Igual, sí, entonces nos tocaría derivar esta parte e igualarlo a 0. Entonces nos queda la derivada de esta parte y pues tendríamos que derivar con respecto a D. Entonces nos quedaría 2md cuadrado más 2 tercios de m sub bl cuadrado, todo esto al cuadrado. Creo que es la derivada del numerador. En este caso sería 2mg por todo el denominador. Menos la derivada del denominador por el numerador. Entonces aquí nos quedaría la derivada del denominador, queda 4md, nada más, ¿verdad? Y revisen. Entonces, ¿qué hicimos? La derivada de la división, ¿va? Entonces queda este al cuadrado, la derivada del numerador, que es 2mg por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador. Y como igualamos a 0, solo nos interesa entonces el numerador, ¿va? Entonces vamos a ver los datos, solo para irlo sustituyendo y hacer más fácil la ecuación. El peso del collarín es 2, el del otro es 16, es 6 y 3 la distancia. Entonces el peso es 6, 2 creo que era, ¿verdad? El de la barra es 6 y la distancia creo que era 3. No sé si vieron ustedes algún número diferente. Entonces eso es lo que tendríamos que sustituir. 2mg sería la de el collarín, entonces sería 2 por 2, 4. Aquí nos quedaría entonces 2 por la masa, entonces quedaría aquí por 2 sobre 32 de cuadrado, más 2 tercios, sería en este caso 6 sobre 32 por L cuadrado, que quedaría 9, menos 2 por mg, que sería el del collarín, sería por 2d, más la masa de la barra por L, dice, el peso, 6 por 3, 18 quedaría aquí. Y aquí 4 por 2 del collarín, entre 32 por D. Y todo esto igual a 0. Bueno, entonces ahí ya tenemos una ecuación. Solo la voy a escribir un poco y ahí voy a pedir a la compu que lo resuelva. Entonces aquí sería 4 sobre 32 de cuadrado. 9 entre 3 es 3. Queda 2 entre 32 queda 16. Entonces queda 3, 18 sobre 16, creo. Pero se puede simplificar, ¿eh? Que sería 9 octavos, ¿no? Si lo pueden hacer ustedes ahí sería mejor. Entonces ahí tenemos ese. Creo que lo simplifiqué bien. De ahí sería 4D más 18 multiplicado por 8 sería un cuarto de D, ¿va? Igual a 0. Bueno, entonces ya con ya con la ecuación resuelto, lo que nos dicen entonces es que determine la distancia D para maximizar la frecuencia. Entonces ya sabiendo D, ustedes lo sustituyen en omega 0 y calculan entonces el valor ¿verdad? Y ese sería entonces el cálculo Pero siempre traten de revisar aquí, miren, por si coloqué algún dato incorrecto.
porque aquí, bueno, yo puse 3 pies, 2 libras, 6 libras, dice. Creo que estamos bien, pero bueno, esa es la solución entonces. La negativa.